El primer paso es asegurar que perteneces al régimen 73 y para eso debes haber cotizado antes del 1 de julio de 1997. Y para asegurar que ante el IMSS sí pertenezcas a esta ley, debes de obtener tu constancia de semanas cotizadas. Esta la puedes descargar de la página del IMSS teniendo a la mano tu número de seguro social, tu CURP y un correo electrónico. Tu número de seguro social se compone de 11 dígitos y los dígitos 3 y 4 indican tu año de registro ante el IMSS. Sin embargo, para garantizar al 100% que perteneces a esta ley, debes de tener aportaciones patronales registradas en tu fecha inicial. En caso de que tengas un registro antes del 97 pero sin aportaciones patronales, entonces no perteneces al régimen 73, serías generación Afore o ley 97. Para obtener tu constancia de semanas cotizadas o tu historial laboral, debes ingresar directamente a la página del IMSS desde tu buscador en Google como constancia de semanas cotizadas. Da clic en consulta tu constancia de semanas y registra tu CURP, número de seguro social y correo electrónico, ya que en este te mandarán una liga para descargar la constancia. Debes ingresar el código de verificación o CAPTCHA para poder continuar. En la siguiente página debes seleccionar el recuadro de reporte detallado e ingresar nuevamente el código de verificación que te muestra la página. Posteriormente se te envía un correo o un link en el cual debes de seleccionar para descargar tu constancia de semanas. Allí podrás validar tus datos generales, las semanas cotizadas y también puedes observar cuántas semanas tienes descontadas por retiros de desempleo en el Afore, así como tus aportaciones patronales, salarios promedio, etc. Los requisitos para tener derecho a una pensión son tener mínimo 500 semanas cotizadas, 60 años de edad y que tus derechos estén vigentes. Es decir, el IMSS te da un periodo de gracia desde que te diste de baja ante el patrón hasta que te vas a pensionar. Ese periodo se calcula sobre la cuarta parte de tus semanas cotizadas y es el tiempo que tienes tu vigencia de derechos. Ejemplo, si tienes 800 semanas cotizadas, la cuarta parte son 200 semanas. Eso lo dividimos entre 52 semanas que tiene un año y nos da como resultado 3.8 años de vigencia de derechos para tramitar tu pensión. Ahora te voy a explicar cómo se calcula el monto de tu pensión sin modalidad 40. Veremos un ejemplo real de una persona que tiene 60 años de edad, 1,300 semanas cotizadas, salario promedio de 830 pesos en las últimas 250 semanas, su estado civil es casado y tiene un hijo menor de 16 años. Para realizar el cálculo, el IMSS considera la edad a partir de los 60 años, las semanas cotizadas, tu salario promedio de las últimas 250 semanas y las asignaciones familiares. Los factores que determina la ley se llaman cuantía básica, incrementos anuales, asignaciones familiares, incremento del 11% por decreto presidencial. Muy bien, el primer factor a obtener es la cuantía básica. Para este cálculo hay que considerar el valor de la UMA vigente, que es de 108.57, así como el salario mínimo, que es de 248.93 del centro del país. Por lo tanto, se divide el salario promedio de esta persona, que es de 830 pesos, entre el valor de la UMA y nos da 7.6 salarios en veces UMA. Este factor determina el rango de cuantía básica. Esta cuantía se calcula en base al artículo 167 de la Ley del Seguro Social, donde se muestra la siguiente tabla para determinar el porcentaje de la cuantía básica. En la primera y segunda columna vemos el rango del salario en veces UMA. En la tercera columna vemos el porcentaje de cuantía básica que corresponde y la cuarta columna es el porcentaje en el incremento anual. Este es el ejemplo para esta persona. Su salario promedio es de 830 pesos. El porcentaje de cuantía básica es del 13%, ya que su rango de salario es superior a 6.01 veces UMA, de acuerdo a la tabla mencionada. Por lo tanto, se multiplica el salario que tiene esta persona por el 13%, dando un resultado de 107.90. Y esto es lo que corresponde por día. Lo multiplicamos por los 365 días del año y nos da un monto de 39.383.50, dándonos el primer factor, que es la cuantía básica. Posteriormente se debe calcular los incrementos anuales. También observamos en la tabla que el porcentaje de estos incrementos es del 2.450% según su salario en veces UMA. Y aquí se multiplica su salario promedio, que es de 830 pesos por 2.450%, dándonos un resultado de 20.33 pesos por día. Estos se multiplican también por los 365 días del año y obtenemos un importe de 7.400
70.422.27. Este monto se multiplica por los años que cotizó después de haber cumplido las 500 semanas mínimas que pide la ley. Es decir, en este caso, esta persona tiene 1.300 semanas cotizadas y la diferencia de las 500 semanas que pide la ley son 800 semanas, que son 15.5 años cerrando cifras. Por lo tanto, los 7.422.27 se multiplican por los 15.5 años y nos da un resultado de 115.045.18, teniendo una cuantía total de pensión de 154.428.76, que es la suma de la cuantía básica más los incrementos anuales. Por eso es muy importante el factor de las semanas cotizadas. Entre más semanas tienes, mayor oportunidad tienes de incrementar tu pensión. El tercer factor a considerar son las asignaciones familiares. Te explico. La ley del Seguro Social considera porcentajes adicionales para tu pensión dependiendo de tu estado civil, si tienes hijos menores de 16 años o hasta 25 si están estudiando en el sistema educativo público, o en caso de no tener hijos menores y el estado civil es soltero o soltera, pero si se tienen padres que vivan con usted y dependan 100%, también se otorga este beneficio. El último caso es si se encuentra en soledad. Veamos a continuación la siguiente tabla sobre los porcentajes que corresponde. Estado civil casado o casada, así como en concubinato o en unión libre, es el 15%. Por cada hijo, en las condiciones que comentamos, es el 10%. En caso de los padres, es el 10% también, y por soledad sería el 15%. Para este caso, esta persona es casado, tiene un hijo menor y en base a eso vamos a calcular el monto con asignación familiar. Como vimos, esta persona tiene una cuantía total de 154.428.76. A eso se le va a agregar un 15% por su estado civil y un 10% por su hijo menor, dando como resultado un monto de 193.035.96 pesos de cuantía básica y asignaciones familiares. Ahora vamos a calcular el concepto de incremento del 11% por decreto presidencial. Básicamente a los 193.035.95 pesos se le incrementa el 11%, dándonos un resultado de 214.269.91. Este es el monto total de pensión anual por cesantía. Muy importante, la ley contempla un porcentaje de pensión dependiendo la edad de las personas. Una pensión por cesantía es de los 60 a los 64 años y una pensión por vejez es a partir de los 65 años de edad. A continuación vemos los porcentajes que marca la ley dependiendo la edad y vemos que a los 60 años recibe el 75%, a los 61 el 80% y así cada año incrementa el 5% hasta llegar al 100% a los 65 años. Por lo tanto, a los 214.269.91 de pensión anual se obtiene el 75%, que esta persona se va a pensionar a los 60 años y el resultado final de la pensión es de 160.702.43 pesos anuales, y esto lo dividimos entre 12 meses del año y como resultado final tenemos una pensión mensual de 13.391.87. Ahora vamos a ver un ejemplo si esta persona contrata la modalidad 40 para incrementar el monto de su pensión. Antes te explico qué es esta modalidad 40 y los requisitos para contratarla. La modalidad 40 es un esquema que maneja el IMSS para que voluntariamente te des de alta en el régimen obligatorio. Los requisitos son estar dados de baja ante el patrón, que no hayan pasado 5 años desde tu baja, que antes de tu baja hayas cotizado al menos 52 semanas y que el monto a contratar no sea menor a tu último salario registrado. Muy importante, con esta modalidad no tienes servicio médico. El beneficio es que vas a seguir sumando semanas y sobre todo puedes incrementar tu salario promedio. Recuerda que el IMSS calcula el salario promedio de las últimas 250 semanas, que son 58 meses, casi 5 años, y es por eso que se recomienda que si tienes posibilidad de pagar la modalidad 40 sea por ese tiempo. Cabe hacer mención que la modalidad 40 no tiene un plazo definido y puedes pagar desde 2 UMAS hasta 25 UMAS, que es el tope máximo. El valor de la UMA para 2024 es de 108.57 pesos. Si eso lo multiplicamos por 25 UMAS, es un salario diario de 2.714.25, y si lo multiplicamos por 30.4 días del mes tenemos 82.513.20 como tu ingreso mensual. Un factor muy importante sobre esta modalidad es que por una reforma reciente que comenzó a aplicar en el año 2023, indica que cada año hasta el 2030 el costo de esta modalidad va a incrementar gradualmente el 1.09%, como lo vemos en la siguiente tabla. Asimismo, se considera un incremento por inflación del 5% por estadística para los próximos años, y como vemos en este ejemplo, por 25 UMAS en 2024 se están pagando en promedio 10.111.99 pesos mensuales. Para el
2025 se estima una mensualidad de 11.561.96 y así hasta llegar al 2030 con mensualidades aproximadas de 20.791 pesos. Como puedes observar, esta modalidad será cada vez más costosa, por eso es muy importante revisar tu caso para ver si es conveniente o no para ti. En este caso, esta persona solo podrá pagar 2 años de modalidad 40 con el tope máximo de 25 UMAS, es decir, se va a pensionar a los 62 años. Y a continuación vamos a ver un cálculo con proyección de 2 años desglosada y con incrementos por inflación, ya que este factor es muy importante considerarlo, de lo contrario los números no serían reales y para hacer una buena estrategia debes de tener los montos claros a invertir y también las actualizaciones del valor de la UMA en los próximos años. Esta persona a los 62 años recibe el 85% de acuerdo a la tabla de porcentajes por edad. El salario promedio entre el 2024 y el 2026, que es el tiempo que pagará su modalidad 40, es de 2.852.22 considerando el 5% por inflación. Pagará de agosto 2024 a julio del 2026 sumando 104 semanas más y como lo vimos en la tabla anterior comenzará pagando en 2024 10.111.99, en 2025 los 11.561.96 y en el 2026 van a ser 7 meses de 13.131.64. Su inversión total aproximada en esos 2 años será de 281.224.88 y el incremento al salario promedio de las últimas 250 semanas será de 1.694.42. Recordemos que su salario anterior era de 830 pesos. Las semanas totales serían 1.404 y el monto de su pensión será de 33.962.69 pesos mensuales. El tiempo en recuperar su inversión de los 281.224 será solo en 8.2 meses. Como puedes ver, esta persona con solo 2 años de modalidad 40 va a incrementar de manera importante su pensión, que sería vitalicia, y en caso de fallecimiento sus beneficiarios podrán heredar una pensión mayor a la que se calcula sin contratar modalidad 40. Si necesitas una asesoría personalizada para ver tu caso en particular y todas tus opciones para tu retiro, ponte en contacto con nosotros. Por medio de un plan de retiro y un estudio de pensión, vamos a ver el paso a paso que debes llevar a cabo en tu proceso y vamos a planear la mejor estrategia. Este plan de retiro te incluye lo siguiente: asesoría a cualquier parte de la República y al extranjero, ya sea vía telefónica o por vía Zoom, validación de tus datos generales e historial laboral ante el IMSS, asesoría sobre los procesos y los requisitos para modalidad 10 y modalidad 40. Vamos a ver proyecciones con ambas modalidades para definir la estrategia correcta para ti. Vamos a ver tu recuperación o vigencia de derechos, procedimientos y requisitos para tramitar tu pensión. Vamos a hacer un análisis de tu Afore para ver si te es conveniente un cambio para evitar afectación por minusvalías y expediente electrónico. Vamos a revisar el proceso y requisitos para la recuperación de los recursos de tu Afore o Infonavit. Y si perteneces a la Ley 97, tu estudio de pensión incluye las nuevas reformas, así como estrategia con planes personales para el retiro, que son los llamados PPRs, ETFs o fondos indexados con interés compuesto. Estos te van a garantizar un respaldo financiero a la edad de tu retiro. Esta información se te envía en archivos en PDF y se agendan las llamadas o sesiones por Zoom para explicarte a detalle el resultado de tu estudio de pensión. El tiempo de entrega es de 5 días hábiles.